Muy buenas, gente de YouTube. En el vídeo de hoy estaremos viendo unas partidas en la Liga Master con Mamoswine como protagonista del vídeo, con ese nuevo básico de Bofetón Lodo que ha sido mejorado. No es nuevo para Mamoswine, pero sí que es una nueva mejora que ha obtenido este básico en esta temporada que tenemos actualmente, y es que pasa de hacer mayor cantidad de daño y generar mayor cantidad de energía, por lo tanto se convierte en un básico muy interesante. Aquí tenemos a Mamoswine que entra en combate, y es que contra ese Tiranitar lo teníamos bastante bien con esos básicos. Pasa a cambiar el rival a Mewtwo y entra un Mewtwo que en vez de llevar el básico de Psicocorte lo está llevando con el básico de Confusión. La verdad que ese básico suele utilizarse más bien para hacer daño en lo que viene a ser para hacer los rockets. Normalmente suele llevarse porque hace bastante daño, pero no es el recomendado para llevarlo dentro de la GBL, dentro de la Go Battle League Psicocorte, ya que sí que es verdad que genera menor cantidad de daño, pero genera mucha más cantidad de energía. Por lo tanto, aquí mejor eso. Al final acaba debilitando ese Mewtwo a Mamoswine, ya que consideramos de que había hecho lo suyo, y a pesar de ser el protagonista del vídeo, tal y como se estaba viendo el combate, era mejor utilizar a ese Mamoswine como posible escudo más que dentro de lo que era la partida. Entramos aquí con Metagross que va a resistir todos los ataques de ese Mewtwo, excepción de la bola sombra, que eso sí que le haría sobre eficaz, y el rival cambia a este Garchomp. Por lo tanto, entramos nosotros con nuestro Gyarados, que obviamente con esos básicos de Drago Aliento le va a estar causando bastantes problemas y le va a estar haciendo bastante daño a ese Garchomp que nos tira un bucle arena. Nosotros aquí debemos de escudar ya, porque nos queda muy poca vida con este Gyarados, ya más a más pues podría haber sido perfectamente un enfado, y aquí pues nos hubiese hecho muchísimo daño. Disculpad, se me ha quedado aquí el cargado. Y enfado que hubiese hecho bastante daño. Aquí intentábamos llegar, por poquito no nos ha llegado ese Aquacola para acabar derrotando a ese Tiranitar, pero Tiranitar con esos mordiscos nos acaba debilitando y nos fuerza a entrar con Metagross y utilizar este escudo para tapar ese Triturar. Vuelve Mewtwo, que sí que es verdad que nos gana la prioridad, y aquí la única opción que tendría este Mewtwo es de tirar o una onda certera o un bola sombra. Aquí nos acaba tirando onda mental, por lo tanto no tiene nada que hacer el rival. Nosotros cargamos aquí un poquito para intentar farmear y no acabar cargando todo de ese Mewtwo, intentar farmear un poquito más. No acabamos consiguiendo ese farmeo, nos pasamos, pero sí que al final conseguimos la victoria de esta primera partida, derrotando a ese Mewtwo y a ese Tiranitar. Tenemos aquí un lead bastante contraproducente para nosotros, ya que con esos básicos de Drago Aliento no le estamos haciendo nada, y ese Togekiss posiblemente pueda llegar a tener poder pasado, por lo tanto nos va a causar bastantes problemas con este Gyarados. Por lo tanto, aquí estamos intentando tirar Aquacola que escuda el rival y cambia, no entiendo el porqué, porque estaba muy bien el rival, cambia a este Dragonite. Por lo tanto, nosotros nos quedamos y estamos haciendo muchísimo daño con esos básicos de Drago Aliento, y lo que vamos a hacer aquí es tirar Triturar, porque obviamente Aquacola iba a ser poco eficaz. Triturar, que al final lo que buscábamos también era un poquito bajarle la defensa, porque Triturar tiene la probabilidad de bajarle la defensa al rival. Acabamos derrotando a ese Dragonite y vuelve a entrar ese Togekiss. Teníamos ahí, como podéis ver, un poquito de Aquacola en mano, pero al final no acaba tirándose. Por lo tanto, bueno, tenemos que entrar aquí con Metagross, que tiene muy buen combate contra este Togekiss que nos acaba tirando a golpe aéreo. Podíamos haber perfectamente dejado pasar ese golpe aéreo, pero si hubiese sido lanzallamas nos hubiese hecho bastante más daño. Por lo tanto, ese era nuestro miedo y escudamos el cargado de Togekiss. Aquí ahora el rival va a tener que decidir también si escudar nuestro cargado Puño Meteoro, y al final se queda sin escudos el rival. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer lo mismo, y es que si él se queda sin escudos tiene que ser por algo que tenga detrás. Por lo tanto, nosotros aquí escudábamos con nosotros su golpe aéreo con nuestro Metagross. Aquí va a acabar recibiendo su último Pokémon, que iba a ser Tiranitar, pero obviamente cambiamos, ya que tenemos a este Mamoswine protagonista del vídeo, para intentar tirarle lo máximo posible con esos Bofetón Lodo, perdón. El rival me daba la sensación de que también disponía del básico de tipo
tierra, pero al final no le es suficiente para acabar debilitando a nuestro Mamoswine. Por lo tanto, nos llevamos aquí la segunda partida del vídeo. Empezábamos aquí la tercera con un lead bastante neutro, pero al final pensábamos que lo mejor era cambiar a este Mamoswine e intentar forzarle mucha vida a básicos. Entra Mewtwo, este Mewtwo esta vez sí que lleva el básico de Psicocorte, por lo tanto tenemos que tener bastante cuidado e intentar tirar la mayor cantidad posible de cargados antes de que él nos tire los suyos, que nos van a hacer bastante daño. Mewtwo aquí que deja pasar el movimiento. No entiendo muy bien el porqué, porque Mewtwo, teniendo en cuenta que va a ganarle el CMP, o sea, si tú picas a la misma vez que el rival el cargado, él va a tirarlo antes porque tiene mayor valor de ataque, deja pasar el movimiento conservando sus dos escudos. Nosotros aquí tenemos que conservar nuestra vida con este Mamoswine, por lo tanto utilizamos escudo, y es que entra Yveltal, que obviamente ahora mismo tiene las de ganar porque Yveltal tiene dos escudos por delante. Nosotros tiramos este Alud que le iba a hacer muchísimo daño, pero con ese escudo acaba frenando nuestro ataque de Alud. Aquí obviamente hubiésemos echado en falta también el básico de Nieve Polvo, pero bueno, como estábamos probando el básico de Bofetón Lodo, no le estábamos haciendo gran parte de daño a ese Yveltal al ser un Pokémon de tipo pues volador. Aquí entramos nosotros con Gyarados que iba a hacerle frente un poquito a lo que era Yveltal, que sí es verdad que al ser siniestro nos iba a hacer gran destrozo a nuestro Metagross, cambia al rival a su Dialga y nosotros hacemos lo nuestro y empezamos con Metagross, porque obviamente, como estaba comentando, Metagross contra Yveltal no era muy buena la situación, la verdad. Por lo tanto, aquí estamos tirando nuestro primer puño meteoro para ese Dialga y el rival lo deja pasar, pero le estamos quitando bastante cantidad de vida, y aquí creo yo que cometo un error dejando pasar el movimiento, pero vamos a ver si es verdad o no, porque aquí el rival nos está intentando farmear y aquí ese es el error, que yo cojo y sigo tapeando. Aquí lo mejor hubiese sido dejar de tapear para intentar cargar mayor cantidad de energía con ese Gyarados, para intentar aquí tener mayor energía para esa vuelta de Yveltal, y que nosotros tendríamos muchísimo más cargados para tirarle a ese Yveltal, porque Yveltal con pulso sombrío sí que es verdad que nos va a hacer muchísimo daño, y nosotros con Aqua Cola vamos a estar haciéndole un daño menor, porque Aqua Cola es un cargado que es más pobre en relación daño que lo que viene a ser ese pulso umbrío. Por lo tanto el rival lo sabe, está escudando ahora nuestro primer Aqua Cola, nosotros que sin pensárnoslo estamos ya tirando el segundo, cargándolo hasta el excelente, y tenemos ahora mismo la ventaja de la vida pero la desventaja de la energía. Por lo tanto aquí no nos es por muy poquito, ya veis cómo se queda ese Yveltal la 1 de vida, no nos es por ese básico que no le ha acabado de entrar la derrota que nos comemos con ese Yveltal que nos acaba de tirar el pulso umbrío. Por lo tanto perdemos esta partida y entramos a la cuarta partida de este vídeo. Partida que empezábamos bastante bien contra ese Excadrill, porque seguramente llevaría el básico de tipo tierra, por lo tanto no nos iba a hacer prácticamente nada de daño a básicos, y cambia a este Dragonite, que también estamos bastante bien de enfrente porque tenemos ese Gyarados con el básico de tipo dragón y ahora mismo muchísima cantidad de energía. Por lo tanto vamos a intentar baitearle a ese Dragonite tirándole este Aqua Cola, que iba a ser muy poco eficaz, pero que si gasta escudo nos viene muy bien. Al final el rival no gasta el escudo, por lo tanto nosotros acabamos de conservar la vida que le queda y sobre todo la energía que conservaba ese Gyarados para intentar entrar con Metagross y recibir esa garra dragón, que iba a ser muy poco, como veis, del daño que nos iba a causar. Por lo tanto, aquí, como sabemos que ese Excadrill puede tirarnos cualquier taladradora en cualquier momento, nada más tener nuestro cargado de tipo acero lo estamos lanzando. Sí que es verdad que podríamos haber intentado llegar a ese terremoto, pero como veis la energía no nos iba a llegar porque ese Excadrill iba a tirarnos taladradora nada más la tuviese en mano. Taladradora que acaba con toda la vida de ese Metagross, pero nosotros entramos ahora con Mamoswine, el protagonista del vídeo, y esos grandísimos Bofetón Lodo que le están haciendo mucho daño a Excadrill. Por lo tanto el rival cambia a Togekiss y nosotros aquí estamos consiguiendo mucha energía. Sí que es verdad que no le hacemos nada de daño a básicos, pero con esa energía que está generando ese Bofetón Lodo vamos a poder tirarle dos aludes. El primero que lo va a acabar tapando con ese escudo, pero el segundo ya no tiene ningún tipo de escudo del rival, por lo tanto va a tener que dejarlo pasar sí o sí. Ahí veis que Togekiss acaba siendo toda la vida que le quedaba, por lo tanto
vuelve Excadrill, nosotros 2 escudos arriba, Mamoswine con el básico de Bofetón Lodo y a más un Gyarados detrás que tiene Aqua Cola, no tendríamos por qué, no vamos a perder y no vamos a dejar que ese Excadrill nos acabe ganando. El rival tampoco quiere que le ganemos nosotros, por lo tanto acaba retirándose en lugar de dejarnos ganar, sino que nos cede la victoria. Por lo tanto aquí quinta y última partida del vídeo que de momento estamos yendo en un set bastante positivo y veremos. Aquí tenemos un Mirror Match, que se suele decir que es cuando tienes el mismo Pokémon enfrente, pero el Pokémon del rival, en lugar de llevar el básico de tipo Dragón, Drago Aliento, está llevándolo con Cascada, el básico de tipo Agua, por lo tanto nos beneficia al resistirlo. Aquí estamos tirándole nuestro primer Triturar y veis que aún tiene menor cantidad de vida el rival, aún así ha gastado un escudo. Nosotros obviamente no vamos a utilizar ningún tipo de escudo, ya que tenemos la ventaja de tener mayor cantidad de vida y estar resistiendo esos básicos, y como veis, sin gastar ningún tipo de escudo estamos más o menos a la misma cantidad de vida. Ahora el rival, que vuelve a tirar Aqua Cola, la verdad que no tenía suficiente energía como para poder haber sido Triturar, por lo tanto lo dejamos pasar. En cambio nosotros sí que vamos a tirarle un segundo de Triturar y el rival tiene que pensar ahora si quiere ganar el lead e intentar escudar. El rival al final decide utilizar solo un escudo, conservar el otro escudo que le quedaba y deja morir a ese Gyarados. Gyarados que nosotros al final entra Toex y tenemos la energía suficiente como para poder tirarle una Aqua Cola, y eso nos va a venir muy bien a la hora de bajarle vida a ese Toex. Sí que es verdad que entrando con Metaros no vamos a tener ningún tipo de problema, porque entra ahora ese Heatran, y Heatran muy débil en los básicos al tipo tierra en general, se está comiendo los básicos de Bofetón Lodo. Sí que es verdad que nosotros nos estamos comiendo los básicos también de Heatran de tipo fuego y nos está haciendo mucho daño por ser tipo hielo, pero con ese escudo solventamos la situación y tenemos bastante vida y mucha energía como para poder tirarle un Alut a este Toex. Toex que va a tirarse este Alut a la espalda. Obviamente el rival sabe que podía ser Alut, por tanto lo escuda utilizando el último escudo que le quedaba, y nosotros vamos a intentar llegar, ahí está, a ese último Alut, y va a acabar debilitando a Toex, ahí fulminando con la partida. Pues, ¿qué pensáis de Bofetón Lodo? La verdad que es una variante que no suele verse en la Liga Master. De hecho, Mamoswine suele recomendarse y suele llevarse más con el básico de nieve polvo, pero al final ha estado un combate muy interesante llevando a este Bofetón Lodo, a este Mamoswine con Bofetón Lodo. La verdad que me podéis poner en comentarios qué os parece, si os gustaría ver otro Pokémon en la Liga Master o en la Copa Halloween, de la Copa Psíquica, perdón, la Copa Halloween vendrá dentro del futuro, la Copa Psíquica dentro de Go Battle League. Por mi parte, nada más que deciros, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, espero que os hayan gustado las partidas, suscríbete si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, activa la campanita para no perderte nada de lo que subimos a Pokémon GO, ya sea de combates o de tema de información, y por mi parte nada más que deciros, hasta la próxima.